Dados los vectores u igual a 2 menos 3 y v igual a 1, 2, nos piden que calculemos u más v y u menos v analíticamente y gráficamente. ¿Qué significa u igual a 2 menos 3? Pues esto es un vector libre. Un vector libre es un conjunto de vectores equivalentes. Entonces, ¿cuáles serían los vectores de los que estamos hablando? Bueno, decir que dos vectores son equivalentes si tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Entonces, ¿cómo representamos ese vector u2 menos 3? Bueno, más que un vector es un conjunto de vectores fijos. Dibujamos el punto 2 menos 3, 2 de la x, menos 3 de la y, sería este punto de aquí, y entonces un representante de ese vector libre es el que tiene por origen el punto 0, 0 y extremo el punto este que tenemos aquí. De la misma forma, v igual a 1, 2 es un vector libre, luego un conjunto de vectores equivalentes. Un conjunto de todos los vectores equivalentes al que vamos a dibujar ahora. 1, 2, dibujamos el punto 1, 2, que sería este de aquí, y esto pues nos quedaría así. O sea que sería el conjunto formado por este vector y todos los equivalentes a este. Cuando hablamos de vectores libres podemos trabajar con cualquiera de sus representantes, aunque lo mejor es trabajar con el representante cuyo origen es el 0, 0, porque así podemos escribir ese vector simplemente a partir del extremo. Entonces, ¿cómo se suma analíticamente u más v? Pues simplemente copiamos lo que vale u y lo que vale v. U es 2 menos 3 más v, que es 1, 2. Entonces hacemos esta suma componente a componente. 2 más 1, 3, menos 3 más 2, menos 1. Esa suma es 3 menos 1. O sea, que esto es un vector libre, la suma u más v es un vector libre y uno de sus representantes es aquel que tiene por origen el 0, 0 y extremo el 3 menos 1. Esa sería analíticamente la suma. Gráficamente, pues lo que se hace es lo siguiente. Consideramos el vector este de aquí. Ese vector de ahí era el v. Y entonces cogemos el extremo del vector u y escribimos o dibujamos un vector equivalente al v con origen este extremo. O sería, observemos que es un cuadro a la derecha y 2 hacia arriba, pues aquí hacemos un cuadro a la derecha y 2 hacia arriba. Este sería un vector equivalente al u, al v, que tiene por extremo que tiene por origen el extremo del u. Lo mismo hacemos partiendo del extremo de v, dibujamos un vector equivalente al u. Observemos que es 2 hacia la derecha, 3 hacia abajo. 2 hacia la derecha y 3 hacia abajo. Y esto nos daría pues este punto que tenemos aquí. Entonces esto sería este vector. Entonces, ¿cuál sería la suma? Pues la suma sería, esto es un paralelogramo, sería un vector que tiene por origen el origen común de los dos vectores que hemos dibujado y extremo este punto, que es donde confluyen los dos vectores que hemos dibujado en el momento posterior a cuando hemos dibujado el u y el v. Entonces esta sería la suma. Observemos que este punto es el 3 menos 1 y la suma u más v tiene por representante 0, 0 y extremo el 3 menos 1, que era lo que habíamos obtenido analíticamente. Vamos ahora a la resta. La resta, analíticamente, pues se sustituye lo que vale u menos v y se restan componente a componente. 2 menos 1, 1. Menos 3 menos 2 menos 5. Gráficamente, el u pues lo dibujamos.
2 menos 3, como hemos hecho antes, aquí. Ahora, el v, como está restando, lo que se hace es considerar el opuesto del vector este 1, 2. ¿Y eso cómo se hace? Pues se dibuja el 1, 2, que es este de aquí, que lo hemos dibujado antes, y entonces dibujamos el opuesto. El opuesto es partir del 0, 0, y hacer un vector como este, pero con dirección contraria. O sea que sería 1 hacia la derecha y 2 hacia arriba, pues sería 1 hacia la izquierda y 2 hacia abajo. Este sería el menos v. Este sería el u. Entonces, como queremos hacer u menos v, lo que hacemos es u más menos v. Para ello, en este extremo del vector menos v, dibujamos un vector equivalente al u. Al u es 2 hacia la derecha y 3 hacia abajo. Entonces hacemos 2 hacia la derecha y 3 hacia abajo. Tenemos aquí. Ahora en el extremo de u dibujamos uno equivalente al menos v, que es 1 hacia la izquierda, 2 hacia abajo. 1 hacia la izquierda, 2 hacia abajo. Vamos a parar al mismo punto. Entonces, la resta, que es lo mismo que la suma de u más menos v, sería unir el origen de coordenadas con este punto de aquí. Nos quedaría algo así. Esto sería u menos v, gráficamente. Observemos que este punto de aquí, u menos v, es un vector libre que tiene por origen el 0, 0 y extremo este punto que tenemos aquí, que es 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1 menos 5. Observemos que eso tiene el mismo resultado que el que habíamos obtenido de forma analítica.